Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludos, bendiciones para todos nuestros hermanos y amigos que siempre están pendientes de nuestras escuelas bíblicas dominicales. Hoy te invitamos a ser parte de la bendición. Así que vengan los niños, los jóvenes, los ancianos, la madrecita, el padre de familia, para que juntos aprendamos de la palabra del Señor. El tema de hoy, la multiplicación de los panes y los peces, un signo de abundancia espiritual. La lectura se encuentra en Mateo 14, del verso 13 al 21. Yo voy a leer el 13 y el 14 con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Vamos a orar por esta palabra que ha sido leída. Padre nuestro, Señor Dios eterno, te damos gracias por esta palabra que es vida y es verdad. Señor, te pedimos que uses de una manera extraordinaria al pastor Juan Flores, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, mis amados hermanos, amigos, todos los que siempre están pendientes por allí para aprender de la palabra del Señor en esta enseñanza bíblica. Quiero agradecer una vez más a mi amada esposa por ayudarnos allí con la lectura de la palabra del Señor y esa oración que nos eleva a la presencia de Dios, y el Espíritu Santo viene y nos trae la revelación de la palabra, recordando que el Espíritu Santo es el maestro por excelencia que nos guía a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra del Señor. Hoy vamos a tener un tema muy interesante porque tiene como título la multiplicación de los panes y los peces, un signo de abundancia espiritual. Recordemos, mis amados hermanos, que el Señor no solamente quiere que nosotros prosperemos en lo espiritual, también en lo material. La palabra del Señor dice allá en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice: amados, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que si nosotros prosperamos en nuestra alma, en lo espiritual, también vamos a prosperar en lo material. Cada día debemos entonces crecer en el conocimiento de Dios y tener el crecimiento en lo espiritual para el desarrollo de muchas cosas que deseamos lograr en esta vida. La lectura se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículo 13 hasta el 21. Y vamos a entrar de inmediato a esta lectura maravillosa. En mi Biblia tiene un subtítulo, dice: Jesús alimenta a 5,000. Oiga bien, Jesús alimenta a 5,000. Versículo 13. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Bueno, el Señor oyó una noticia desagradable, por cierto, porque escuchó que habían decapitado, habían dado muerte a Juan el Bautista. Entonces él se apartó a un lugar desierto con sus discípulos, pero la gente, donde veía que el Señor se movía, todos se movilizaban inmediatamente. No había transporte, no había barcos para ellos, pero se movilizaron a pies. Ellos dijeron: a lo mejor el Señor va a cruzar el lago y lo vamos a agarrar del otro lado, el lado desierto, y vamos a escuchar sus palabras, vamos a recibir del Señor lo que Él tiene para nosotros. Porque lo más maravilloso que nosotros que conocemos y tenemos a Jesucristo en nuestro corazón es escuchar sus palabras, enamorarnos de esta carta de amor donde el Señor a diarios nos está diciendo que nos ama.
todo aquel que está escuchando esta palabra, que nos está oyendo, no podemos ponerle pero al Señor. No, pero no tengo transporte, no hay ni siquiera una moto, un carro, no hay cómo movilizarse. Si amamos al Señor, debemos hacer todo lo posible, así sea a pies, como hicieron esta gente. Se movilizaron caminando hacia donde estaba el Señor para escuchar sus palabras. Sigue diciendo, versículo 14. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Qué hace el Señor cuando ve la gran multitud? No comienza a engrandecerse, a creerse que es el protagonista, aunque Él es el protagonista de todas las cosas, pero siempre nos enseñó fue humildad y a tener compasión de las personas. Cuando vio la gran multitud, Él tuvo compasión. ¿Qué sientes tú cuando ves las multitudes que están detrás de ti, que quieren escucharte, que quieren tu oración, que quieren una palabra? ¿Tienes compasión de la gente? Si eso ocurre en tu vida, en mi vida, quiere decir que el Espíritu de Dios está en nosotros. Por ningún motivo debemos quitarle la gloria al que se la merece. Toda la gloria es de Dios para siempre. El Señor tuvo misericordia, oraba por ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. El Señor, donde llegaba la fiesta, se formaba. Allí no había personas con dolencias, con enfermedades, ni con hambre, porque el Señor también los alimenta. Ayúdanos el Señor, que todas estas señales también nos sigan a cada uno de nosotros, por donde quiera que nosotros andemos, que el Señor obre milagros, sanidades y que podamos tener misericordia y dar y ayudar, alimentar incluso a las personas que están hambrientas. Ese es el llamado de Dios para nosotros que somos sus discípulos hoy. Versículo 15 dice: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya avanzada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Señor, está llegando la noche, es peligroso, el lugar es desierto, estamos retirados de las aldeas, de los pueblitos. Manda a la gente que se vaya, despídelo. Hazle la oración de despedida. Ya está bueno, ya escucharon lo suficiente, ya todos están sanos. Pero el Señor aprovechaba siempre el 100% del tiempo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Cuando tenemos misericordia de las personas, no queremos retirarlas de nosotros y correrlas, sino que se mantengan allí recibiendo la palabra del Señor. Hay personas que se desesperan y entonces quieren apurar al predicador. Apúrate, ya está bueno, corta el mensaje. Si la gente está hambrienta de la palabra de Dios, está necesitada de esa palabra, de ese mensaje, y todo predicador debe conocer, debe saber cuando la gente está recibiendo, está atenta, está allí pendiente. Entonces no podemos cortar la palabra, hay que aprovechar el tiempo, y más en estos momentos cuando el mundo está tan convulsionado, todo es acelerado, la gente está entretenida en tantas cosas que Satanás, el enemigo, que el Señor lo reprenda, ha puesto tantas cosas para que la gente se entretenga y no tenga tiempo para oír a Dios. Hay que aprovechar cuando la gente hace un stop en su vida para oír, para atender la palabra de Dios, recordando que la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si la gente no oye la palabra de Dios, si la gente no tiene tiempo para detenerse en una campaña, hay que aprovecharlos cuando están allí a la expectativa. Usted que se ha detenido para escuchar esta palabra a través de las redes sociales, no sé por qué lugar lo está viendo, se ha detenido. Hay una palabra de Dios para tu vida. El Señor quiere darte prosperidad, quiere darte sanidad, quiere darte vida. El Señor quiere que estés bien. Aquí los discípulos le dijeron: Señor, despide a la gente, ya es tarde, está anocheciendo y estamos en un lugar desierto. Y el Señor le dijo: no, déjelo tranquilo. Vamos a ver qué fue lo que dijo Jesús. Versículo 16. Recuerde que estamos en Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 14. Versículo 16 dice:
Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Wow, los discípulos no se esperaban esto. Una multitud tan grande, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. La mayoría de los teólogos y la gente que saca cuenta, se supone que habían más de 25,000 personas en ese lugar, escuchando al Señor, en ese lugar abierto, en ese desierto, como ovejitas recostadas. Entonces el Señor le dice a sus discípulos: dale vosotros de comer. ¿Y cuál fue la respuesta de los discípulos? Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Fíjense que esta lectura, este párrafo bíblico, se encuentra en varios escritores del Evangelio. Por ejemplo, en Marcos aparece en Marcos capítulo 6, versículo 30 en adelante. Lucas aparece en el capítulo 9, versículo 10 en adelante. Y todos escribieron con relación a este gran milagro de la multiplicación del alimento para estas personas. Uno incluso se atrevió a decir que era un muchacho que tenía aquellos panes y esos peces. Eso da a entender entonces que en este tiempo hay jóvenes, hay muchachos que Dios utilizará para alimentar a muchos. Y no me estoy refiriendo literalmente a un alimento que se ingiere por la boca, sino de una palabra que alimenta el alma, que puede alimentar a través del oído a muchas personas. ¿Cuánta gente está siendo alimentada a través de lo que en este momento estamos soltando a través de esta predicación? Recordemos que esta multiplicación de los panes y los peces es un signo de la abundancia espiritual. Hay palabras de Dios que nosotros necesitamos dar a mucha gente necesitada. No podemos esperar. Vamos a ver si viene un predicador, un evangelista. El Señor dice: dadle vosotros de comer. Abre tu boca que yo la llenaré. El Señor nos ha dado de su palabra. Usted, joven, usted, amigo, que tanto tiempo ha pasado leyendo las escrituras, usted está cargado de ese alimento, de ese pan que sustenta y llena las vidas de la gente necesitada. Así que hay que tener fe, creer en el Señor. Ellos menospreciaron incluso al muchacho, menospreciaron lo que tenía. No podemos menospreciar lo que Dios nos ha dado. Ciertamente hoy lo que tenemos es poco, pero el Señor lo va a multiplicar si tú y yo le creemos al Señor. ¿Qué hizo el Señor para multiplicar ese alimento? Vamos a ver, versículo 17. Dice: y ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Versículo 18. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. O sea que lo poco que tenemos, lo que tenemos que hacer es bendecirlo. Si tú tienes muy poco, bendice eso. No te pongas a maldecir, porque fíjate, si maldices lo poco que tienes, entonces ¿qué abundancia vas a tener? Todo lo que de ahí en adelante comiences a tener va a estar bajo maldición. Entonces bendice lo poco que tienes. Dios va a multiplicar lo que tienes en tu mano. Créelo en el nombre del Señor. Fíjate que yo, estudiando este tema, me conseguí un versículo allá en Génesis capítulo 28, todo el capítulo completo, pero específicamente el versículo 18 del capítulo 28 de Génesis. Conseguimos a Jacob bendiciendo una piedra. Él agarró aquella piedra estando en el desierto, también huyendo, y la puso de cabecera. Pero cuando él miró para todos lados, se dio cuenta que Dios estaba allí, y lo único que tenía era una almohada, pero de piedra.
Yo no sé cuál es tu almohada, no sé cuál es tu situación, no sé si tienes muy poco en tu hogar, si lo que tienes te sientes un poco incómodo, pero bendice lo que tienes en tu mano. Si de repente tu medio de transporte hoy es una bicicleta, debes bendecir esa bicicleta. Mañana Dios te va a dar una moto. Si tienes una moto, bendice esa moto. Mañana el Señor te va a dar un vehículo, un carro, pero debes bendecir lo que tienes en tu mano, aunque sea muy incómodo, aunque sea poco, el Señor lo va a hacer multiplicar. Jesús agarró aquellos peces, esos panes, lo levantó y lo bendijo. ¿Y qué hizo el Señor? Los multiplicó, se los dio a sus discípulos para que ellos vieran el milagro de la multiplicación. Y esos tiempos, mis amados, no ha pasado. El Señor ha dejado promesas establecidas para nosotros, que si nosotros creemos, también esas señales nos seguirán, y cosas mayores que la que el Señor hizo, nosotros íbamos a hacer en este tiempo. El Señor abrirá finanzas, el Señor tocará al que tenga que tocar para que tu finanza, para que tu alimento, para que lo que necesitas se multiplique en tus manos. Créele al Señor. Es el milagro de la multiplicación. Ese es el tema. La multiplicación de los panes y los peces es un signo de abundancia espiritual. Yo quiero soltar esa palabra sobre ti. Viene abundancia espiritual sobre nuestro país Venezuela. Hombres y mujeres que están llenos de Dios, llenos de una palabra, y esta gente llena de Dios también irán a otros países a llevar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, porque el Señor nos ha ungido con su Espíritu Santo. Debemos creerle. Es el tiempo de Dios. Nuestro rey, nuestro presidente, nuestro Dios es el Dios creador del cielo y de la tierra. No ponga la mirada en las cosas de esta vida. No confíes en los hombres, porque la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Tu confianza, mi confianza está puesta en Dios. Por eso nunca nos hemos acostado sin comer. Por eso el Señor siempre suple, porque Él es nuestro Dios proveedor. Es tu proveedor, es mi proveedor. Él siempre lo ha sido, y en esta oportunidad no será la excepción. El Señor multiplicará tu finanza, tus ingresos, tu alimento, así como lo multiplicó en este tiempo. Se lo entregó a los discípulos comenzaron a repartir entre la multitud. Versículo 20. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y eran 12 discípulos. Quiere decir que cada uno de los discípulos andaba con una cesta de pan, para que todo el que preguntara: ¿qué haces tú con esa cesta de alimento?, ellos pudieran testificar y decir: el Señor hizo un milagro. El Señor multiplicó los panes, multiplicó el alimento. Gloria a Dios. De repente usted está haciendo una construcción y la gente te ve con una carretilla, con granzón, con un cemento en la espalda, y la gente te va a preguntar: y eso es que Dios está proveyendo para la construcción de la casa de oración. Dios está proveyendo lo que necesitamos para lo que estamos construyendo. La gente verá en tus manos, en tus hombros, la multiplicación, la prosperidad que Dios hará en tu vida. Yo lo creo, y por eso hablo con esa seguridad, y por eso hablo con esa alegría, con ese ímpetu, porque Dios sigue haciendo milagros. El último versículo es el versículo 21. Dice: y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Te das cuenta? 5,000 hombres. Allí se sacó la cuenta completo, como para que usted diga: pero ¿cuántos serían? ¿Serían 10, 20 personas que comieron con esos panes? No, mis amados, 5,000 hombres, sin contar
las mujeres y los niños, y por lo general siempre las mujeres son más, se multiplican más que los hombres, los niños, pero por supuesto que son más que los hombres en cualquier lugar donde se reúnen. Entonces, mis amados hermanos, Dios quiere esa multiplicación, que esto que sucedió en los tiempos de Jesús, hoy nosotros lo veamos como un signo de que Dios quiere traer abundancia a nuestras vidas. Ese es el mensaje, esa es la enseñanza de hoy. El Señor no ha cambiado. Él es el mismo de ayer, es el Dios de hoy y que sigue haciendo milagros. Yo quiero rápidamente leer lo que dice la introducción de esta guía de enseñanza. La multiplicación de los panes y los peces es uno de los milagros más conocidos de Jesús, relatado en los 4 evangelios. Este milagro no solo demuestra el poder de Jesús sobre la naturaleza, sino que también simboliza la abundancia espiritual y la provisión divina. En este pequeño bosquejo estamos explorando cómo el milagro refleja la generosidad de Dios y su relevancia para nuestra vida espiritual. Allí nos damos cuenta entonces todo lo que el Señor desea para ti y para mí. Desea abundancia, desea prosperidad. La Biblia nos enseña que no se ha visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, porque Dios siempre nos multiplica el alimento, siempre nos da para comer. El punto número 1 dice la provisión divina. La bendición de los panes y los peces, ya lo leímos también en Mateo capítulo 14, versículo 13 al 21. La multiplicación milagrosa, según Lucas capítulo 9, versículo 16, usted lo puede leer. La santificación de la multitud, el Señor con todo lo que hacía, la gente entonces trataba por todos los medios de vivir una vida en santidad. Oye, hay que ser agradecido. Si nuestro Señor es santo y tantas cosas maravillosas ocurren en su vida, entonces vivamos nosotros también la santidad. Y Jesucristo lo dijo: yo me santifico para aquellos que me siguen también se santifiquen. El punto número 2, significado espiritual. Jesús como el pan de vida. El pan que se ha multiplicado hoy, que es para todos y alcanza para todos, incluso hasta puede sobrar, el pan de vida se llama Jesucristo. Jesucristo en una oportunidad le dijo a todos los que le seguían y a los que le oyeron, y quedó establecido: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en sí mismo, porque yo soy el pan de vida. Entonces ellos decían: pero ¿cómo es esto? Este hombre nos está mandando a ser caníbales, a estar comiendo carne de hombre y sangre. Ellos no entendían, mis amados hermanos. Nosotros sí entendemos que Jesucristo es el verbo de Dios, la palabra de Dios hecha carne. Esta palabra nosotros debemos comérnoslas. Esta palabra nosotros debemos aprendérnoslas. Cuando digo comerla, no es literalmente agarrarla a mordisco, no, Señor, sino leerla, conocerla, tenerla dentro de nosotros, y esta palabra nos vivifica. Ese es el pan de vida, la palabra de Dios, Jesucristo hecho carne. Bendito sea su nombre. Segundo punto, literal B, dice la abundancia en Cristo. Me gustaría leer ese versículo de Efesios capítulo 3, versículo 20, donde dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea que el Señor quiere sobreabundar, hacer sobreabundar en nuestras vidas más de lo que nosotros podamos pensar, porque nuestra mente es finita. Los discípulos jamás pensaban, jamás cruzó por su mente que el Señor iba a hacer ese milagro de la multiplicación, porque el Señor siempre nos sorprende, porque Él hace lo sobrenatural. Lo que tú y yo no podemos hacer, Él lo hace posible. En el punto número 2, literal, se dice la invitación a confiar
en la provisión divina. Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Él es el dueño de la plata, Él es el dueño del oro, y Dios no necesita plata en el cielo ni oro. Eso es para dártela a ti, para dármela a mí, para los que creemos en Él. También dice la palabra del Señor que sus carros se cuentan por millares. ¿Necesitas un carro? Pídeselo a Dios. En el cielo no necesitamos carro. No, allá seremos como los ángeles y nos moveremos rápidamente a la velocidad del pensamiento. Donde quisiéramos estar, vamos a estar y nos moveremos de esa manera. Acá es donde tú y yo necesitamos la plata, el oro. Necesitamos el carro, el transporte para movilizarse solamente. Pídele a Dios, Él suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. El último punto, punto número 3, dice: aplicación para nuestra vida espiritual. Reconocer nuestra dependencia de Dios, según Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Oye como dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, fiémonos del Señor. Vamos a confiar, vamos a soltarnos en las manos de Dios, porque Él nos va a bendecir, nos va a prosperar y nada nos hará falta. Ok, el literal B del punto 3 dice: vivir en gratitud y generosidad. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículo 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Los hijos de Dios siempre abundamos en generosidades, en bendecir y en ayudar. Sí, Señor, porque el Señor es nuestro suplidor. El literal C del punto 3 dice: compartir la abundancia espiritual con otros. Según Hechos capítulo 20 versículo 35 dice así: en todo os he enseñado que. ¿Qué nos enseña? Trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hay una bienaventuranza para aquel que le gusta dar. ¿Y cómo hace para dar? Trabajando con sus manos. Ese es el llamado de Dios para cada uno de nosotros. Si estamos iniciando un ministerio, no podemos esperar que todo nos llegue a la mano. Hay que iniciar trabajando. Después que el Señor nos bendice, nos multiplica, bueno, vamos entonces a seguir dando, no nos vamos a detener. No nos vamos a detener. De repente ya has sido muy próspero y la gente no te ve literalmente haciendo un oficio, un trabajo con tus manos, pero resulta que ya has pagado el precio, como dicen por allá, te comiste las verdes, estás disfrutando hoy de las maduras, pero nunca te canses de dar, porque es más bienaventurado es dar que recibir. La conclusión de la enseñanza nos dice: la multiplicación de los panes y los peces es un recordatorio poderoso de la provisión abundante de Dios. Nos invita a confiar en su capacidad para suplir nuestras necesidades y a vivir una vida de gratitud y generosidad. Al reflexionar sobre este milagro, podemos encontrar inspiración para nuestra vida espiritual y fortalecer nuestra fe en la provisión divina. El Señor siempre ha provisto y nosotros tenemos fe que esta vez no será la excepción. Él sigue proveyendo. Él es el Dios proveedor. Gloria a Dios. Qué maravillosa enseñanza que nos llena de fe, nos llena de ánimo, de tranquilidad. Aprendemos a descansar en Él, porque Él suple todo lo que falta. El versículo resaltante de toda esta enseñanza se encuentra en Mateo capítulo 14, versículo 19. Yo quiero que usted lo repita conmigo. Dice así: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba
y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Ese versículo es resaltante porque cuando estás desesperado, que no hayas que hacer, que no consigues el alimento, no consigues que comer, el Señor dice que los mandó a recostarse. Espera que el Señor va a actuar. Ya hiciste lo que humanamente podías hacer. Entonces siéntate un momento y ve al Señor actuando, trayendo la provisión para tu vida, para tu hogar, para tu familia. Levanta tus ojos al cielo, clama a Dios y Él va a responder. De que responde, responde, porque Él está vivo. Y el que hizo el oído no va a oír. Claro que sí, Él nos oye, nos ve, nos toca, nos habla. Y este es el momento en que tú debes clamar a Él para que Él venga en tu auxilio y te bendiga y nada te haga falta en tu hogar, con tus hijos, con tu familia. Si usted quiere tener esa bendición, ahora es el momento donde recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, para que Él siempre esté con nosotros, esté cerquita de nosotros, para que Dios sea nuestro Padre. Oiga eso, Dios sea nuestro Padre, porque hay muchos que dicen que todos somos hijos de Dios. Sin embargo, la Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad, o sea, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Todos los que reciben a Jesucristo tienen ese derecho de decir yo soy hijo de Dios. Pero si no lo has recibido, simplemente continúas como una criatura de Dios, que Dios te creó, pero necesitas confesar a Jesús para que Dios sea tu Padre de ahora en adelante. Habrá una atención directa porque todo padre está pendiente de sus hijos. Todos los que me ven, los que me oyen, levanten su mano derecha. Colócala allí en tu corazón, del lado del corazón. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y repite conmigo esta oración. Señor mi Dios, vengo delante de ti reconociendo que necesito tu atención. Tú eres mi Padre, yo soy tu Hijo, te recibo en mi corazón. Señor Jesús, límpiame con tu sangre, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Soy de Cristo, que lo sepa mi familia, que lo sepa el mundo entero. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios y salvación a todo el que cree. Yo creo, por eso soy salvo. Tengo la vida eterna. Jesucristo me ha salvado. Gracias Dios. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, le felicito. Usted ahora pertenece a la familia de Dios, donde Dios es nuestro Padre. Aunque tu padre y tu madre, literalmente, humanamente hablando, te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Él es nuestro Padre eterno que tiene cuidado de ti. ¿Y qué padre, si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra? No, nuestro Dios nos va a dar lo que necesitamos. Ahora vamos a hacer la oración por los que están enfermos. Por allí está mi esposa, la hermana Rosemary de Flores. Ella va a hacer la oración para que usted reciba sanidad en esta hora. Adelante, hermana Rosemary. Amén, Pastor Juan Flores. Ahora vamos a estar orando por todos aquellos que necesitan el milagro, que necesitan la sanidad, porque hoy es el día de tu milagro. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor Dios eterno, venimos delante de tu presencia, mi Señor, con la autoridad que tú nos has dado para atar y reprender toda enfermedad. Reprendemos el cáncer, reprendemos el SIDA, la tuberculosis, sale fuera. Todo dengue en los cuerpos sale por el poder de tu palabra. Reprendemos también toda enfermedad en la sangre. Toda tensión alta, tensión baja, salen ahora en el nombre de Jesús. Diabetes, te vas por el poder de la palabra. Le ordenamos a los cuerpos, le ordenamos que suelte cualquier sea la enfermedad, cualquier sea el problema. En el nombre de tu Hijo Jesucristo hay poder en la sangre. Dios mío, te pedimos que visites las cárceles. Visita, Señor, los hospitales, allá donde están los ancianitos. Ten misericordia, Señor.
problemas en el hogar, Señor, allí llegas tú para solventar la situación. Nosotros creemos, Padre Santo, que tú eres un Dios poderoso, un Dios de misericordia, y declaramos la sanidad y recibimos el milagro en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Qué bueno que te hayas quedado hasta el final de nuestra enseñanza. Ya sabes, si quieres vernos nuevamente, ubícanos a través de nuestras redes sociales como Ministerio Internacional Cristo Salva, por TikTok, Facebook, Instagram y YouTube, y ahora también por nuestra radio web Vida, que estamos ya saliendo para toda la tierra, para los 5 continentes. Y no olvides que Dios bendiga a tu familia.